Hola, hola, buenos días. El tema y la actividad que hay que desarrollar para el día de hoy es justamente el tema contar sí y sumar sí. Recordemos que este tema es para dar continuidad únicamente en la parte práctica de este tema que ya expuso alguno de los equipos. Entonces, el tema es contar sí y sumar sí. Como su nombre lo dice, estas funciones nos van a servir para contar datos o celdas y dar respuesta a ciertas preguntas específicas. Mismo caso aplica con la función sumar sí. La función contar sí está basada prácticamente en un rango y un criterio. Asimismo lo definieron con el equipo que participó y expuso. La función sumar sí utiliza el mismo formato. A partir de un rango que nosotros establezcamos, vamos a poder sumar esos, esos datos que nosotros seleccionemos. Asimismo, también podremos establecer un criterio o una condición para poder saber el dato específico que nos están solicitando. A continuación, les mostraré ejemplos claros y breves de cómo podemos emplear estas funciones tanto de contar sí y sumar sí. Démonos cuenta que eh, tenemos que dar respuesta a preguntas que nos están solicitando en la actividad. Por ejemplo, aquí operaciones con la función contar sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En la primera pregunta me pide ¿cuántas notas son iguales a 5 en el curso de matemática? Aquí tengo una base de datos de 10 alumnos y las notas de cada uno que tienen en cada una de las materias, matemáticas, lenguaje, historia y su promedio final de cada una de estas asignaturas. La primera pregunta me pide cuántas notas son iguales a 5 en el curso de matemáticas. Eh, la función que voy a utilizar es contar sí. Démonos cuenta aquí, incluso la pregunta nos dice cuántas. Entonces, la función que voy a utilizar es contar sí. Y como en cada función a ingresar en una hoja de cálculo utilizamos el signo igual y ahora sí ponemos o escribimos la función contar sí y le doy doble clic. Una vez que me despliega este formato, yo me voy a la parte de acá arriba, donde está la flechita y en la parte de función establezco mi rango y un criterio. El rango que me está pidiendo es cuántas notas son iguales a 5 en la columna de matemáticas. Entonces selecciono la flechita y establezco toda la columna como mi rango. Sí, es decir, desde D4, que estoy aquí en la D4, hasta la D13. Para poder seleccionar, lo único que hago es eh, presionar Control, Shift y la flecha hacia abajo, ¿sí? Y damos Enter y hemos establecido el rango. Posterior a eso, establecemos el criterio. Nos dice que cuántas notas son iguales a 5. Entonces pongo un igual a 5. Doy a aceptar y en automático me despliega el número de notas que son igual a 5 y bueno, los puedo identificar rápidamente en la columna de matemáticas que son justamente 2. Aplico la misma fórmula para dar respuesta a la siguiente pregunta. Nos dice, ¿cuántas notas son iguales a 16 en el curso de lenguaje? Ingreso mi signo igual, ingreso el comando contar sí, contar punto sí, y yo puedo notar que ya está aquí. Doy doble clic. Les recomiendo utilizar esta función para, bueno, la función X aquí arriba, damos clic y les despliega el formato para que no haya errores a la hora de estar escribiendo
las condiciones que necesitamos. En este caso ahora me pide trabajar con el curso del lenguaje, ¿sí? Entonces establezco mi rango de lenguaje, que es de aquí. Puedo seleccionar Shift y las flechas hacia abajo hasta llegar a el número 15, que es el rango que yo estoy estableciendo para decir que esta hoja de cálculo pueda hacer o trabajar, identificar los datos que se encuentran en la columna del lenguaje. Entonces doy Enter y el criterio que me están pidiendo aquí, ¿cuántas notas son iguales a 16? Entonces la condición es que la hoja de cálculo encuentre el dato igual a 16, las notas que son iguales a 16 en el rango que establecimos de E4, que es justamente en donde está la flechita, hasta E13. Fue el rango que establecimos, damos a aceptar y me despliega en automático las notas que son iguales a 16 en el área del lenguaje o en la materia del lenguaje. Para dar respuesta a la siguiente pregunta nos dice, ¿cuántas notas son mayores a 15 en el curso de historia? Ingresamos igual, comando contar.si, damos doble clic, desplegamos el formato que nos va a ayudar a redactar perfectamente el rango y el criterio, y el rango lo establecemos ahora en la columna de historia. Damos clic en la flechita, seleccionamos lo que es historia y incluso también con el mouse podemos arrastrar hacia abajo hasta llegar al último dato. Damos Enter y establecemos el criterio. Es importante interpretar cuál es el criterio. En esta ocasión me dice cuántas notas son mayores a 15. Es decir, vamos ahora a establecer, ya no nos dicen manejar el signo igual, ahora me pide manejar un signo mayor o menor. En este caso me dice mayores. Ponemos control, luego shift y ponemos el signo de mayores, el signo de mayor, y establecemos la cantidad, que en este caso es mayor a 15. Le damos a aceptar y ahora sí me dice que son 4 las notas que son mayores a 15 en la columna o en la materia de historia. Y podemos corroborarlo. Tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos piden, ¿cuántas notas son menores a 8 en el curso de historia? Ingresamos nuestro signo igual, nuestro comando contar sí, contar.sí, doble clic. Nos vamos, damos insertar función para que nos arroje el recuadro en donde vamos a poder redactar correctamente estas condiciones. Entonces, mi rango va a ser, en este caso ahora, ¿cuántas notas son menores a 8 en el curso de historia? Mi rango va a ser igual trabajar con la materia de historia, control shift, arrastro y doy enter. He establecido ahora sí mi rango. El criterio, dijimos que va a estar determinado interpretando bien la pregunta. En este caso me dice que deben ser menores. Hicimos el signo de menos, menor que 8. Son menores que 8 en el curso de historia. Vamos a aceptar y me dice que 0. Vamos a corroborar aquí en la columna de historia. Volvemos a leer la pregunta que nos dice, ¿cuántas notas son menores a 8 en el curso de historia? Menores a 8 no hay, tendremos que en este caso buscar un 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1 o un 0. No se encuentra ninguna nota por debajo del 8, entonces por eso me aparece 0. Si yo, por lo contrario, este 8 lo cambio a 7, démonos cuenta que aquí ya nos modifica a que hay una sola nota que es por debajo de ese criterio que es 8. La pregunta número 5, ustedes pueden establecer el criterio que deseen, pueden decir que esté me dice, ¿cuántos aprobados hay en el promedio? Ustedes establezcan eh, con qué criterio piensan aprobar a los alumnos, pueden ser mayores a 8, mayores a 10, y bueno, aquí les arrojará el criterio que ustedes según deseen. Esto nada más es para practicar y para ejemplificar cómo aplicar la función contar si. Pasemos ahora a la función sumar si. Me están solicitando dar respuesta a estas 4 preguntas. ¿Cuánto es la suma de todas las notas que tienen 6 en el curso de matemáticas? Aquí establecemos ahora el signo igual, pero ahora en vez de utilizar la función contar si, establecemos la función sumar, punto si, damos doble clic y damos clic en función para que nos arroje el formato. Establecemos el rango. Nos dice cuánto es la suma de todas las notas que tienen 6 en el curso de matemáticas. El rango entonces es trabajar con la columna de matemáticas. Arrastramos hasta abajo. Damos enter. Establecemos el criterio. El criterio nos dice cuánto es la suma de todas las notas que son igual a 6. Establecemos el criterio que es igual a 6. Y aquí en la parte de rango suma, volvemos a seleccionar la misma, la misma columna que establecimos en el rango, porque en esa columna es donde va a ser la suma. Y nuevamente establecemos esta columna como rango o suma y damos aceptar. Y ahora sí, nos dice que son 18 la suma de las 3 notas que están o son iguales a 6. Lo comprobamos en la columna de la materia de matemáticas. Aquí tenemos 6 y 6 son 12 y, 6 son 18 y cumple con, podemos corroborar que es correcta este resultado. Mismo criterio aplicamos en la siguiente pregunta. Nos pide, ¿cuánto es la suma de todas las notas mayores a 8 en el curso de lenguaje? Ingresamos nuestro comando, que en este caso es sumar si. Recuerden que estamos trabajando ahora con la función sumar si. Establecemos, aquí mismo nos marca como sugerencia, para no equivocarnos, un rango, un criterio y un rango suma. Nosotros podemos establecerlo desde aquí, pero hay veces que se cometen muchos errores. Yo les recomiendo que utilicen este formato aquí dando clic en la función X y nos despliega los tres, tanto el rango, el criterio y el rango suma para poder redactarlo en la función que aquí ya tenemos. El rango entonces ahora lo vamos a estar trabajando en el curso de lenguaje. Damos clic, nos vamos al curso de lenguaje y arrastramos hasta la última celda. Damos enter, vamos a criterio. El criterio nos dice que es notas que sean mayores a 8. Ponemos shift, seleccionamos el signo de mayor, mayores a 8. El rango suma nos va a establecer la suma de los criterios que encuentre en la columna de
del lenguaje y sumará esos criterios que encuentre, bueno, esas celdas que encuentre con esta condición que pusimos de que sean mayores a 8. Y seleccionamos la columna que es justamente la del lenguaje y damos Enter. Damos a aceptar y nos da el resultado de la suma de las notas que son mayores a 8. Y aquí como todas son mayores a 8, bueno, la mayoría a excepción de la nota de Héctor, si sumamos todos estos datos nos daremos cuenta que el resultado es igual a 141 y de esta manera comprobamos que el resultado es correcto. En la tercera pregunta nos pide cuánto es la suma de todas las notas menores que 15 en historia. Ingresamos nuestro signo igual, nuestra función sumar punto sí, damos doble clic, pegamos nuestro cuadro para ingresar nuestro rango. En este caso vamos a trabajar con la columna de historia. La columna de historia está aquí. Bueno, selecciono desde la columna, desde la fila de F4 hasta F13, damos Enter, establecemos el criterio está aquí, notas menores que 15. Menores que 15. El rango suma, recuerden que va a ser el mismo que establecemos en el primero o en la columna que estamos trabajando, que es historia. Damos clic aquí y seleccionamos todas las celdas numéricas, damos Enter y aceptamos. Y nos da el resultado de que en este caso son 51 puntos, la suma de todas las notas menores a 15. Es decir, va a sumar todas las notas menores a 15, a excepción del 19, del 16, el mismo 15, y de ahí en fuera va a sumar todas las demás, y bueno, esto nos dará como resultado. ¿Sí? La última pregunta, ustedes establecen la condición o el criterio que desean para practicar y notarán que según el criterio que ustedes ingresen, ese será el resultado. Como actividad, se les va a quedar realizar esta tabla, llenar estas dos tablas con la función contar sí y sumar sí.